amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas, como toda la semana estamos junto al profesor Juan Carlos Osandón Valdés. En esta oportunidad vamos a seguir profundizando o vamos a ir viendo, quizá por primera vez para algunos, conceptos que son propios de la filosofía, como sustancia, forma, materia. ¿A qué se refiere eso? En el fondo el profesor nos va a ir indicando poco a poco, como ya ustedes saben, lo hace de forma muy didáctica y muy bien explicada. Así que le doy paso a usted, profesor. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado. Mira que un profesor lo único que quiere es enseñar, ¿no es cierto? Dar a conocer lo que sabe, porque yo no estudio para mí, estudio para que los demás también aprovechen lo que yo he aprovechado. Y por eso me dedico a la filosofía. Bien, quisiera comenzar, mejor dicho, terminar la clase pasada, porque en la clase pasada vimos que Dios existía, pero no dijimos nada prácticamente sobre a dónde llegamos, ¿no? O sea, ¿qué es Dios? Fíjate que Santo Tomás fue dedicado a monje por su padre. Él tenía posiblemente 5 años y el padre lo mandó al monasterio benedictino de Montecassino, que es el fundacional de la orden, ¿no? Y que en aquella época ya era un edificio enorme y tenía muchísimos monjes. Y bueno, ahí entró Santo Tomás, ¿no? Porque lo mandó su papá. Y no salió más de ahí hasta que conoció a los dominicos, ¿no? Pero cuéntanos, los que conocieron a ese niño, que ese niño empezó muy temprano a preguntar qué es Dios a los monjes, ¿no? Y los monjes no sabían qué contestarle. Imagínate un niño de 6, 7 años que te pregunte qué es Dios, ¿qué le dices tú, no? Es bastante difícil. Pero era una pregunta que tenía a flor de labios. Y yo creo que toda la vida de Santo Tomás se explica por eso, ¿no? Él busca a Dios. Y es lo que hace la teología, ¿no es cierto? La revelación nos da a conocer una serie de datos sobre Dios que la inteligencia no es capaz ni siquiera de comprender, mucho menos de demostrar que la cosa es así. Ahí es donde interviene la fe, ¿verdad? Pero lo cierto es que su foco ha sido siempre Dios. Y llegamos en la charla pasada a que existía y que era imposible rechazar, negar la existencia de Dios porque las pruebas eran definitivas, ¿no? Bien, ahondemos un poquito en el resultado, o sea, ¿qué descubrimos de Dios? ¿Te acuerdas que eran 5 vías? Santo Tomás la llamó vías porque en su época se hablaba de semita y de vía. La semita era un sendero, un camino entonces de poca monta, que en invierno con las lluvias y eso se echaba a perder. La vía, en cambio, era un camino ancho donde pasaban carruajes. No importaba si llovía, nevaba, igual se podía transitar por ahí. Hoy día iríamos a una autopista, ¿no es cierto? Claro que entonces ellos usaban caballos solamente, pero ellos ya habían aprendido a enjaezar los caballos muchísimo mejor que los romanos, que los viejos, ¿no? Antiguos. De modo que podían hacer carretas bastante grandes, tiradas por 4 caballos, donde podían ir, no sé, 12 personas adentro de la carreta, ¿no? Hay dibujos de la época en que se señalan los caballos adelante y un montón de personas atrás. Una especie de bus de tracción animal, ¿no es cierto? Ya existían en el siglo XIII. Pues bien, entonces son vías, es decir, un camino amplio, expedito. Y como son 5, llegamos a 5 resultados distintos que algunos han dicho, bueno, pero Dios es uno y aquí tenemos 5 dioses, ¿no es cierto? Incluso 5 nombres distintos. Por la primera vía llegamos al primer motor y que es inmóvil. Se llama así, motor inmóvil. Bien, la segunda vida llega a la primera causa. La tercera vida llega al ser necesario. La cuarta vida al ser perfecto. Y la quinta vida a la inteligencia suprema. Entonces uno dice, bueno, oiga, ¿cómo es esto? Son 5. Ahí viene la tarea de darse cuenta que es lo mismo. Es que como llegamos por otra vía, como quien dice, tú puedes llegar a una casa por delante, por detrás, por un lado, por el otro, ¿no es cierto? Pero es la misma casa. Y según por qué lado llegues, ves algo un poco diferente. En definitiva, ciertamente el motor inmóvil tiene que ser perfecto.
Claro, ¿por qué es inmóvil? Porque no tiene potencia. Y la potencia es lo que limita al acto. De tal manera que si tú no tienes ninguna potencia, eres solamente acto, acto puro, entonces eres absolutamente perfecto. Pero además tienes que ser inteligente, porque la máxima perfección es la inteligencia. Claro, hemos dicho, la primera perfección es ser. Sí, existir. Bien. Pero ocurre que el inteligente es un ser que no solo es, sino que se posee a sí mismo. ¿Te das cuenta? Porque el que es inteligente sabe que es él el que es inteligente. De modo que es la máxima perfección de un ser es llegar a ser inteligente. En este mundo, solo los seres humanos. Los demás no llegan a tanto. Así que Dios mucho más, ¿no? Tiene que ser inteligente. Tiene que ser perfecto. Y como es un acto puro y no tiene potencia, es necesario. Su ser es necesario. No como nosotros todos que somos contingentes. ¿Por qué? Porque tenemos limitación en la duración, ¿te acuerdas? Pero un acto puro no tiene limitación en la duración. Lo es desde siempre y para siempre. En cambio, nosotros no. Entonces nos vamos dando cuenta que estos 5 nombres son distintos aspectos de Dios, porque nosotros siempre conocemos por aspectos. ¿Te acuerdas de la primera charla? El conocimiento sensible me da aspectos, ¿no? Colores, sonidos, olores, temperaturas, suavidad, rugosidad, los distintos sentidos, ¿no? Y con eso yo me empiezo a dar cuenta de que todo viene de un solo ente que tengo al frente, entonces voy comprendiendo que ese ente no es color, sino que emite color. No es sonido, sino que emite sonido. ¿Te fijas? Y así vamos descubriendo que hay cosas. Moví el control y se apagó la cosa. ¿Tú podrás solucionar esto? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. Ya. Ahora te escucho yo también. Es que fíjate que apareció un letrero raro aquí y por eso tomé yo el control para borrarlo y se borró todo. No, pero lo Bueno, tú veo lo puedes y lo solucionar escucho. después. Seguimos entonces. ¿Sí? Ya. De modo que nos damos cuenta que conocemos por aspectos. De hecho, al sujeto no lo conocemos nunca. Siempre habrá 1000 misterios en un perro, en un gato, que yo simplemente no comprendo. Imagínate en Dios, mucho más. De modo que tenemos que irnos dando cuenta que nuestro conocimiento de Dios comienza a ser siendo muy deficiente. Y eso lo tenemos que dejar bien claro. ¿Qué es Dios? Es un misterio. Y si a uno le asusta el misterio, que se pregunte qué es la electricidad y verá que es un misterio. Que se pregunte qué es la luz y verá que es un misterio. Pregúntase qué es la vida y verá que es un misterio. Si nuestra inteligencia es muy limitada, ¿no? Es la inteligencia de una bestia, de un animal. Y harto bestia somos, basta darse una vuelta por la Plaza Italia para ver lo bestia que somos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Es muy poco. Pero ese poco es lo máximo que podemos nosotros saber. Y nos damos cuenta de una cosa bien impresionante, y es que como nuestra inteligencia tiene una capacidad, en cierto modo, infinita, porque desde el momento en que piensa en el ser, abarca todos los seres, ¿no es cierto? Lo único que no abarca el ser es la nada, pero la nada es una simple negación, yo puedo negar, ¿no es cierto? Puedo negar cualquier cosa. Entonces, si lo niego todo, ¿qué tengo? Nada. De modo que es en realidad una palabra solamente que nos conduce a esa capacidad tan curiosa que tenemos, que es la capacidad de negar. Pero eso es algo puramente mental, nuestro. Las cosas existen y punto.
Y yo puedo negar que exista, muy bien, pero eso a la cosa no le va ni le viene, ¿no? La cosa simplemente está ahí, es. Yo soy el que puedo decir, bueno, aquí no hay un árbol dentro de esta habitación. Ah, bueno, ya. Sí, claro, porque tengo un concepto de árbol, miro para todos lados de mi habitación y no hay ningún árbol. Entonces tengo que negar. Pero eso es solo un acto psicológico, nada más, que no influye para nada en la realidad. De tal manera que nuestro conocimiento es muy, muy limitado. Entonces nos preguntamos, en definitiva, ¿qué es Dios? Y el nombre que le da Santo Tomás a Dios es bien difícil de entender. Dicho en palabras latinas, que es el idioma que él usa siempre que escribe, ¿no? Él lo llama ipsum esse subsistens. La palabra ese es bien difícil de traducir, porque ¿te acuerdas tú cuando ya vimos la palabra ser? El concepto ser no es un concepto, son muchos conceptos, ¿no es cierto? Todos los aspectos de la realidad quedan encerrados en el aspecto, en ese concepto ser, pero en forma confusa, no en forma clara. Pero ya nos damos cuenta, ¿no? Todo lo real, que es lo primero que vamos a preguntar, bueno, ¿eso es o no es? ¿Te fijas? Ah, sí es, entonces le aplico el concepto ser. Pero ahí viene la analogía, ¿no? Tengo que aplicarlo con mucho cuidado porque unos son de una manera, los otros son de otra, etc. Pero a ninguno le puedo aplicar a cabalidad ese concepto ser. Porque todos somos hasta cierto punto. En cambio, Dios no. Por eso dice Santo Tomás, ipsum esse subsistens. Es el ser mismo en acto de existir. Subsistence, está siendo. Es un participio presente, ¿verdad? El participio presente te indica el que está ejerciendo lo que el verbo dice. Entonces el verbo amar, ¿quién está amando? El amante. ¿Te fijas? El verbo caminar, ¿quién está caminando? El caminante. ¿Te fijas? Y así sucesivamente. Entonces aquí se trata del verbo subsisto, que es todo significa estar presente, estar firme, estar bien parado, digamos, ¿no? De ahí de que de esto viene la palabra estante, como el que tengo yo allá atrás, un estante, ¿verdad? Está firme, bien parado, y ahí yo puedo poner cosas y no se van a caer. Salvo que hay un terremoto, claro, que tuvimos un temblorcito hace unos días que nos recordó muchos terremotos. Uy, cuántos terremotos he pasado yo. Pues muchísimos, ¿no? Así que, bien. De modo que ese es el nombre propio de Dios, según Santo Tomás. Pero ahí nos damos cuenta ya que chocamos con el misterio, ¿no? El ese. El ese se realiza única y exclusivamente en plenitud en Dios y en nadie más. Yo soy, sí, pero tengo que agregar, soy humano. El perro es, sí, pero tengo que agregar, es canino. El rosal es, sí, y pero tengo que agregar, ¿te fijas? Ninguno podemos decir simplemente es. El único que puede decir yo soy, seco, es Dios. Y se lo dijo a Moisés, ¿te acuerdas? Cuando Moisés ve esa zarza ardiendo y ardiendo y ardiendo y no pasa nada, empieza a acercarse. ¿Cómo es esto? Ni se apaga ni se comunica a otros arbustos que haya por ahí cerca. Y cuando llega, sale una voz, ¿no? Una voz de ahí que le dice que es el Dios de sus padres. Y lo manda a Egipto. Y entonces él le pregunta, bueno, ¿quién le digo a ellos que me manda? Y Yahvé le responde, yo soy quien soy. Entonces Santo Tomás dice, el único que puede decir eso es Dios. Porque yo tengo que decir, yo soy hombre. ¿Ves? No soy puro, seco. Solo Él lo puede decir. Es el nombre de Dios. Eso significa Yahvé, ¿no? Significa el que es. Eso significa. Y Él a los sacerdotes le va a decir, el que es me envía a vosotros. Y los sacerdotes lo entendieron. Eso quiere decir que se había desarrollado una cierta metafísica, llamémoslo así, una sabiduría en el pueblo de Israel respecto de ese Dios que le había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Y que había protegido a José. De modo que ellos tenían algún concepto bastante
extraño, extraordinario para la época sobre esa voz que oyó Abraham y los otros primeros padres del pueblo judío. De modo que este es el nombre de Dios. Me dirás tú que, bueno, eso me pone ante un misterio, pero por supuesto, ¿cómo va a caber Dios en mi inteligencia? Imposible, ¿no? Si yo no soy capaz de comprender qué es la luz, ¿cómo voy a comprender al creador de la luz? De modo que Dios es la plenitud del ser. Es decir, en Él se realizan todas las perfecciones. Y aquí tenemos un problema. Porque ser vegetal es una perfección, ser animal es una perfección, ser mineral es una perfección, y ninguna de ellas se da en Dios. Claro, porque son perfecciones muy limitadas, ¿no es cierto? En Dios solo se da una perfección que pueda ser infinita, que no tenga limitación alguna. Y esas perfecciones las llamamos perfecciones trascendentales en el lenguaje escolástico, filosófico, o si tú quieres, trascendentes. ¿Qué significa eso? Que esa perfección de alguna manera está en todo. Lo que es, ¿no es cierto? La primera perfección trascendente es ser. La segunda es la unidad. Todos seres uno. Y, por ejemplo, tú dices, pero un ejército. Bueno, es que en el ejército se da una unión jurídica entre todos los miembros y por eso podemos decir un ejército. Hay una unidad. Es una unidad moral. No es una unidad física. Los que existen son los soldados, son los oficiales, ¿no? Pero están todos ligados entre sí por una relación muy fuerte, que es lo que le da la unidad al ejército. De modo que solo existe lo que es uno, y si no es uno, no existe. Algún tipo de unidad tiene que tener. Pero la unidad que tenemos todos nosotros es hasta por ahí nomás, ¿no? Tan hasta por ahí nomás que nos vamos a morir de todas maneras, ¿no? Aunque pasemos el virus pero igual en un poco más, rato más nos vamos a morir. Porque nuestra unidad es hasta por ahí nomás. Lo mismo que nuestro ser, es hasta por ahí nomás. Y todas las cosas son así, ¿no? Son perfecciones limitadas. Esas no se pueden predicar a Dios, pero las trascendentes sí. De modo que Dios, podríamos decir que tal vez su mejor nombre sería decir que es el ser infinitamente perfecto, perfectísimo. Y fíjate que aquí hay un problema filosófico bastante serio, que la palabra infinito no la podemos comprender. Cuando nosotros no entendemos algo, usamos un término negativo. Eso significa que no entendemos eso, pero por lo menos entendemos que no es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa infinito? Significa no finito. Ah, bien. Yo entiendo muy bien lo que es finito, lo que es limitado, ¿verdad? Entonces, esta silla mide 50 centímetros de alto hasta el asiento y 1 metro hasta el respaldo. Bien. Entonces, tiene una duración, tiene una extensión limitada, lo entiendo perfectamente. Pero si me dicen una silla infinita, oiga, ¿qué es eso? Nada material puede ser infinito. Y fíjate que para los griegos decir infinito era una imperfección. Claro, porque ellos pensaban en lo material. Y la cosa material, desde el momento que tiene materia, tiene límites. Tiene ancho, tiene grosor, ¿no? Tiene largo, las 3 dimensiones clásicas, tiene límites. Y por eso nosotros la podemos comprender. Pero algo que no tenga límites no es material. Lo material es siempre limitado. Y por eso a mí me da mucha risa cuando de repente a uno le enseñan las matemáticas del número infinito. Oiga, pero ¿cómo puede ser eso? El número infinito es el número que no es número. Está bien. Entonces, ¿qué matemáticas me van a enseñar? ¿Te das cuenta? ¿Qué es un número? Es la limitación de una multiplicidad de acuerdo a una unidad que yo elegí. Entonces yo puedo elegir la unidad, por ejemplo, docena, y digo, tengo 2 docenas de peras. Pero si uso la unidad decena, tendré que decir 2 decenas y media. Y si uso la unidad una, pera por pera, entonces digo que tengo 24, 25 peras. ¿Te das cuenta? Entonces, un número infinito es un número no número.
Oiga, usted no está pensando. El que habla del número infinito no está pensando, porque se está contradiciendo. Está hablando de un límite ilimitado. ¿Cómo un límite es ilimitado? No, pues, si es ilimitado no es límite. Y el número es un límite. Así que no hay el número infinito. Y por eso pasa que la matemática del infinito enseña que infinito más infinito igual infinito. No. Pues. ¿Ves que no es matemática eso? Es bien curioso eso, pero algunos se entretienen con eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas perfecciones absolutas? Perfecciones que no suponen ninguna limitación, ninguna imperfección. Son las pocas, ¿no? Ser, unidad, bondad, verdad, belleza. Y si tú te das cuenta, todo lo que es, algo de eso tiene. Primero es ser. Es uno, unidad. Bondad, o sea, perfección. Alguna perfección tiene. Claro. Por ejemplo, es alto, es ancho, es grueso, es pesado, es liviano. Son perfecciones, ¿no? Verdad, claro. Es inteligible. Se puede entender. Está abierto a la inteligencia. Belleza. La belleza es el esplendor de la perfección que ese ser tenga. Entonces, todas estas perfecciones trascendentales se dan en Dios. De modo que podríamos decir que Dios es puro ser, pura unidad, pura bondad, pura verdad, pura belleza, sin límite alguno. Claro, porque todo esto hay que ponerlo en el mundo espiritual, no en el mundo material. O sea, podríamos decir Dios es lo máximo en todo. ¿Y qué pasa con esto? Del momento que nosotros sabemos que Dios existe, tiene que encenderse en nosotros un deseo de conocer realmente a ese ser, a ese Dios. Y de hecho, eso es el motor de todo. Aunque la gente no se dé cuenta, ¿no? Claro, porque como es un misterio y ninguna experiencia de él podemos tener, entonces prácticamente es como si no existiera. Y de ahí está el esfuerzo que hay que hacer para realmente pensar en Dios. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y fíjate que a todos los metafísicos les pasa lo mismo. A medida que van comprendiendo más y más a Dios, se van quedando más y más callados. Porque se dan cuenta que lo poco que yo sé de Dios es tan defectuoso. Y eso mismo engendra un deseo de saber más y más. Y fíjate que Santo Tomás nos dio una última lección impresionante. En 1273, en diciembre, el 7 de diciembre, se quedó callado hasta su muerte, en marzo del 74, el 7 de marzo justamente. 3 meses en que fue muy difícil hablar con él, porque estaba ido, estaba abstraído, estaba en la luna. Ahora, seguía siendo perfectamente inteligente, por supuesto, pero no tenía ningún deseo de hablar con nadie. Y tenía sobre la mesa de trabajo varios trabajos que estaba dictando, porque ya él no escribía, eran tantas las peticiones que recibía que él escribía las distintas respuestas, los distintos capítulos de su suma teológica, iba en la tercera parte de la suma teológica y el resto. Y entonces Fray Reginaldo, que era su secretario, le insiste, no, que hoy día no tengo ánimo, en fin. Y bueno, pasa la semana y lo mismo. Y vuelve a insistirle, y entonces Santo Tomás le dice, Reginaldo, ¿me juras que lo que te digo ahora no lo dirás a nadie antes de mi muerte? Y el fraile se lo juró, ¿no? Y le dijo, mira, comparado con lo que yo he visto, todo lo que yo sabía me parece paja. Y por eso es que no podía seguir. Había tenido la experiencia de Dios. Y ahí cambió todo. Y hacerlo, digamos, que aterrizara era tan difícil que tenían que darle de comer. Llegaba la hora de almuerzo, citado a todos los frailes, nos está Tomás a buscarlo, que nunca había faltado, ¿no? Él comía una sola vez al día nada más, ¿no? El almuerzo. Y muy frugal. Bueno, lo llevan ahí, lo sientan, muy bien.
Pero tienen que decirle, abra la boca para que la abriera, pues, y meterle la comida. Porque si no, no come. Y así estuvo 3 meses. Y lograr hablar con él era bien difícil, porque había que hacerlo bajar de la nube en la que estaba. O sea, había visto a Dios. Había tenido esa experiencia increíble. Y de hecho, tan perdido estaba que cuando lo cita el Papa para que se vaya a Lyon, él estaba en Nápoles, ¿no? Al concilio de Lyon, en que se iba a reunificar la cristiandad porque el emperador quería volver a la unidad con Roma. Muy bien. Y parte. Y a poco andar, parece que hubo una tormenta muy grande que botó un árbol que quedó cruzado en el camino, pero quedó cruzado a cierta altura. Entonces los que iban adelante, iban a caballo y en mula, se agacharon y pasaron. Y Santo Tomás no vio el árbol y le pegó de frente el cabezazo al árbol, ¿no? Ahí quedó tendido. Lo sacaron, lo llevaron a un monasterio que estaba muy cerca de cistercienses allí, y Santo Tomás se sentía muy mal, ¿no? Pero fíjate, estaba inteligente porque los frailes ahí, los monjes, sabiendo que era el gran teólogo, ya la fama de Santo Tomás era gigantesca, ¿no? Y le pidieron que explicara el Cantar de los Cantares. Y Santo Tomás empezó de memoria, porque se sabía toda la Biblia de memoria, ¿no? Versículo por versículo, a explicarle a los monjes el Cantar de los Cantares. Por desgracia nadie tomó nota, así que no sabemos qué dijo. Y esto durante, me parece que 3 días, y murió. Murió el 7 de marzo de 1274. Fíjate la lección que nos dio, ¿no? Todo lo que él había dicho, el más grande teólogo, la más gran inteligencia seguramente de toda la historia, ¿no? Es nada comparada con la experiencia que él tuvo ese 7 de diciembre. Y si tú vas a cualquier místico, en la historia de la iglesia hay tantos, ¿no? A muchos de ellos se les obligó por santa obediencia a que expresaran lo que habían experimentado, pero ninguno pudo. Y si tú lees lo que dice sobre eso, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, los grandes místicos españoles, pues es nada. Y ellos, para hacernos comprender que no pueden hablar sobre eso, usan palabras contradictorias. Una oscuridad espléndida. ¿Cómo va a ser espléndida? Espléndida significa brillante. La oscuridad lo menos que hace es brillar, ¿no? Una voz silenciosa. Oiga, pero ¿cómo? O un silencio sonoro, pero ¿cómo? O sea, es que no puede, no puede. No pueden porque han tenido una experiencia que nadie más ha tenido. Y el lenguaje, las palabras expresan la experiencia que todos tenemos. Si yo digo silla, pues tú has visto muchas sillas, ¿no es cierto? No hay problema. Pero si yo te digo algo que tú no has visto nunca, me preguntas, ¿y eso qué es? ¿Te fijas? Bueno, ¿cómo podían ellos expresar lo que habían experimentado? Imposible. Pero les llenaba la vida, claro. Claro, realmente ha habido éxtasis que han durado varios días. Incluso se ha pensado que la persona estaba muerta y le han hecho el velorio y todo lo demás, y de pronto ha vuelto la persona, pero luego decir qué fue lo que pasó, nada. ¿Y cuánto tiempo pasó? Un segundo, según ellos. Y habían pasado horas, incluso días. Santa Hildegarda, por ejemplo, pasó 3 días. Completamente muerta, según todos, ¿no? Tanto que se le hizo el velorio y cuando ya la iban a enterrar, ahí volvió. Para ella fue un segundo. Ahí entendemos un poco lo que es la eternidad, ¿no? Es una plenitud tal que el tiempo no pasa. Es un poco como el acto puro, en que el tiempo no pasa. Lo mismo, en el cielo va a ser así. Vamos a estar en una felicidad que no podemos sospechar nosotros, ¿no? Fíjate lo que dice San Pablo, ¿no? Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque él sí, él también tuvo esa experiencia y nunca habló de ella, solo mencionó por ahí. Dijo, no, yo sé de un hombre, no sé si en el cuerpo fuera de él, era él, ¿no? Era su experiencia mística. Pero dijo que lo que se veía, lo que se sentía, eso ninguna persona puede comprenderlo, puede sospechar siquiera lo que es eso. Así que
Realmente el deseo de tener esa experiencia es muy fuerte en todos los que se dedican a estudiar estas cosas, ¿no? Es muy fuerte porque se sabe que es algo absolutamente otro, ajeno a toda experiencia actual. No hay manera de hacerse una idea, una imagen de lo que eso es. Ya estuvo Santo Tomás 3 meses callado, en que le sacaban monosílabos, nada más, salvo estos monjes cuando le pidieron el cantar de los cantares, ahí sí se puso a hablar. Pero lo demás estaba en otra, como decimos nosotros, ¿no? Anda en otra, no hay manera de entenderlo. Bueno, eso. Estaba en cierto modo ya en el cielo. Y por eso no podía vivir acá. Y ese tremendo hombre, ¿no? De una salud robusta, grande, tenía una fuerza enorme. Se consumió 3 meses. Y murió. Con gran pesar de todo el mundo, ¿no? Porque era realmente muy amado. Claro, tenía sus enemigos también, ¿no? Los que pensaban lo contrario que él. Pero los demás lo querían tanto que hubo una disputa por el cadáver. La Universidad de París quería que se lo llevaran a París. Por supuesto que en Nápoles no aceptaban eso si él era de allá, ¿no? Tenía que quedarse en Nápoles. Y fíjate que su cadáver quedó intacto. Incluso 30 años después que abrieron el ataúd, seguía intacto. Y no solo seguía intacto, sino que exhalaba un perfume maravilloso. En la pieza que él murió, se sintió ese perfume, se olió ese perfume maravilloso. Y luego, bueno, lo enterraron. Y 38 años después, abren el ataúd, el mismo olor y él, sano, completamente sano, tal como lo habían enterrado. Bien, entonces, Dios es que es esa inteligencia perfecta, plena, ¿no? Y por eso, y Aristóteles lo descubrió, fíjate, Dios es inmensamente feliz. Aristóteles, que es el que inventa ese argumento del motor inmóvil que vimos, ¿no? Él expresa que ese ser, ese motor inmóvil, es nada más que una inteligencia. Pero esa inteligencia solo tiene un objeto de pensamiento que tiene que ser el mismo. No puede ser otro. Porque si pensase en otra cosa, entonces estaría en potencia de pensar otra cosa, te fijas, y como no tiene potencia, solo puede pensar en sí mismo. Pero al pensar en sí mismo, él está pensando en la máxima excelencia. Y justamente cuando uno conoce algo excelente, uno es feliz. De tal manera que Dios es felicidad perfecta, completa, inalterable. Algo, dice Aristóteles, que nosotros no podemos siquiera imaginar. Imagínate un griego del siglo IV llega a esa conclusión. Nada más que por el argumento del motor inmóvil llega a esa conclusión. Para mí es lo más maravilloso que se escribió en toda la antigüedad, ¿no? Y él es un pagano. Y él, me imagino que creía que existían esos diosesillos de la mitología, pero nada que ver eso con el motor inmóvil. El motor inmóvil es realmente el principio de todo el universo. Profesor, y esta explicación que hace el Cantar de los Cantares, ¿la habrá hecho? Bueno, quedó eso como enigma de la historia, ya no, nunca se va a saber, pero lo habrá hecho ya con esa nueva No sé, espiritualidad o fíjate, noción que tenía. claro, como no quedó ningún testimonio, solo que los monjes se apiñaban en la habitación para escuchar a Tomás explicar el Cantar de los Cantares, que es un libro muy místico, ¿no? No sé si has leído el Cantar de los Cantares. En realidad es un poema para celebrar una boda dedicado a los novios. Entonces el novio y la novia se buscan porque se quieren y mientras no están con el novio están desesperados, te fijas, es un amor grandioso. Y este himno que se refiere al amor terrenal, los místicos lo elevan al amor entre el alma y Dios. Y el alma entonces gime si no está Dios ahí, si no está su amado ahí, ¿verdad? Y Dios busca al alma. Es muy curioso esto. Y en realidad hay que tenerlo muy presente. Si Dios nos creó por amor. Y por lo tanto, todo el tiempo nos está buscando para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero está que no de modo sensible, porque Dios no es sensible.
a mí me llama la atención un cierto modo de hablar que se ha puesto de moda ahora. Un muchacho dice, yo me encontré a Dios. A mí me dan ganas de decirle, bueno, ¿y qué te dijo? Claro, se encontró con Dios, bueno, Dios, ¿qué te dijo? Dice que no se puede hablar así, ¿no? Otros dicen, es que he tenido la experiencia de Dios. Oye, no, eso no existe. Un místico sí, pero es porque Dios entra en él. Dios puede entrar en contacto contigo, pero tú no puedes entrar en contacto con Dios, ¿no? Si Dios es el bien común, y el bien común solo se halla participando del instrumento que Dios creó para eso, o sea, la sociedad que Dios creó para eso, y esa sociedad es la iglesia. Y en eso, ese contacto lo vamos a tener después de muerto. Pero antes de muerto, excepcionalmente Dios le ha dado un poquitito de ese contacto, porque si se lo diera entero, se moría inmediatamente la persona. Es un poquitito nomás lo que les dio a conocer de lo que era ese contacto con Dios. Y eso fue para todo místico absolutamente maravilloso, ¿no? Y que no lo puede comunicar a nadie porque nadie ha tenido esa experiencia. De modo que si uno se siente bien, qué bueno que se sienta bien, pero no diga que ha tenido la experiencia de Dios, ¿no? Esa experiencia de Dios es el cielo. Y en esta tierra no hay cielo. Este es el valle de lágrimas, como decimos en la salve, ¿verdad? Claro, por suerte, Dios nos da muchos consuelos, nos da muchas cosas bellas y buenas que nos permiten estar bastante felices por un tiempo. Pero también nos da lo otro, ¿no? Porque es muy fácil querer a Dios si uno se está sintiendo muy bien con Él. Pero quererlo cuando uno está sufriendo, eso es más difícil. O sea, digamos, a tanta gente que le encanta el chocolate. Bien, sí, bueno, pero Dios no es un chocolate, pues. Si usted lo va a querer solamente cuando se siente bien, no. Hay que tener presente que el principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos, porque buscamos eso, buscamos pasarlo bien, pasarlo estupendo, que todo se haga según mi querer. Y no, tiene que hacerse todo según el querer de Dios, no nuestro. De modo que Dios nos manda, como ahora, este virus que nos ha mandado, un castigo harto merecido, porque por Dios, qué manera de estar degenerado el mundo de hoy, ¿no? Es un asco el mundo de hoy día. Y bueno, entonces hay que purificarlo. Y vaya, ¿no? Nos mandó un miserable pedacito de célula que es el coronavirus. Y mira todo el efecto que ha tenido. Sí, pues para que nos acordemos de él, pues estamos demasiado olvidados de él. Entonces, un remesón nos hace acordarnos. La leche con sangre hecha, decían los antiguos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, nosotros que estamos tan imbéciles, en este siglo deberíamos llamarlo el siglo imbécil, ¿no? Porque desconoce a Dios, que es lo único que importa conocer. Lo demás será dado por añadidura, dice el Evangelio, ¿no? Bien, volvamos a Dios. Entonces Dios es esa plenitud, ¿no? Por eso podríamos llamarlo, los teólogos hablan de la inmensidad de Dios. Claro, tenemos que pensar en eso, ¿no? Dios es inmensamente perfecto y nosotros apenas comenzamos con unas perfecciones chiquititas, ¿no? La mayor es nuestra inteligencia, pero qué pobre es nuestra inteligencia. Y Dios es la plenitud de toda perfección. Entonces, ¿qué distancia hay entre Dios y yo? Infinita. Ninguna posibilidad de que yo la recorra. Él tiene que acercarse, pero como él es el bien común, se acerca a través de una institución. Y esa institución es la Iglesia Católica. A pesar de que tengamos sacerdotes indignos, pontífices indignos, muchas miserias humanas, claro, porque somos hombres, ¿no? Pero es el único camino, la única puerta, no hay otra. Hay que pasar por ahí. No hay nada que hacer. Piensa tú que de los 12 apóstoles uno salió Judas, ¿no? Fíjate, de toda la humanidad elige 12 para acompañarlo. Y uno fue Judas. Y San Pedro, pucha, que se portó mal, ¿no? Lo negó. Entonces, bueno, ¿por qué Dios permitió eso? Para que todos estuviéramos muy presentes. Si tenemos un mal pontífice, no importa, sigue siendo pontífice. Tenemos un mal obispo, no importa, sigue siendo el obispo. Pero ese es el camino, no hay otro. Claro, en la medida en que ellos actúen contra Dios, ahí no se les puede hacer caso, ¿no?
Piensa tú que el sumo sacerdote de Jerusalén era el camino para llegar a Dios. Pero él, al condenar a Jesucristo, se salió al camino. ¿Te fijas? Y ahí uno no puede salirse del camino con el sumo pontífice. Los apóstoles, que al comienzo siguieron viviendo igual como un perfecto judío, sin ninguna diferencia con los demás, salvo el creer que Jesús era el Mesías. Pero a medida que los judíos empezaron a perseguir y a matar a los cristianos, pues tuvieron que separarse, ¿no? Pero si no, no se habrían separado nunca. Claro, porque era el sumo sacerdote, pero asesinó a Jesucristo y después San Esteban, San Tiago y San Pedro se escapó porque un ángel lo sacó de la cárcel, ¿no? Si no lo matan ahí mismo. Y tuvieron que irse los apóstoles de Jerusalén. Y la persecución duró pero mucho tiempo. Después la tomaron los romanos, ¿no? Y siguieron persiguiéndolo a los cristianos. Pero en fin, eso ya es historia y no el tema de esta tarde, que es Dios. Entonces, fíjate, Aristóteles dice al comienzo de su metafísica, ¿no?, que todo hombre por naturaleza desea saber. Es una frase fantástica, ¿no? Por naturaleza, o sea, por esencia. El hombre está impelido desde dentro por saber. Todos los saberes, ¿no? Aquí no estamos pensando en ningún saber especial, ¿no? Hasta la vieja chismosa lo que quiere es saber todo lo que hace el vecino, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ¿quiere saber? Pues justamente, todos queremos saber. Eso es. Bueno, ¿y qué puede colmar esta ansia de saber que tiene el hombre? Dios. Nadie más. Porque nuestra inteligencia, por ser espiritual, tiene una cierta infinitud, ¿no? Desde el momento en que todo lo comprende porque es, por el ser, ¿no? Entonces, puede llegar a comprender, aunque poco, pero puede llegar a comprender todo. Y hasta Dios comprendemos que es infinito, que es creador, que es sabio, que es justo, que es bueno, ¿te fijas? Todas esas cosas que decimos de Dios las logramos comprender, pero nos damos cuenta que es mucho más bueno de lo que nosotros podemos pensar, que es mucho más perfecto de lo que nosotros podemos pensar, que es mucho más inteligente de lo que nosotros podemos pensar. Interesante, fíjate esto de la bondad de Dios, ¿eh? Porque cuando en metafísica, en sabiduría, hablamos de la bondad de Dios, no hablamos en moral. En moral habría que hablar de la santidad de Dios. La bondad de Dios significa que Dios es bueno, obvio. Pero ¿qué decimos nosotros cuando decimos esto es bueno? Mira qué buen reloj tengo, te muestro el reloj. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que es un ente moral? No, estoy diciendo que es perfecto como reloj. ¿Te fijas? Entonces, todo lo que yo le exijo a un reloj, este que tengo yo me lo da. Entonces lo declaro bueno, es un buen reloj. ¿Te fijas? Bondad metafísica estamos hablando. Y Dios es pura bondad. Eso quiere decir que Dios es pura perfección. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la bondad de Dios. En metafísica, claro. En moral, no. Pero en metafísica, sí. Y por eso, ¿no? Como Él es la perfección total, Él es el único capaz de calmar esa ansia de saber que hay en el hombre. No hay otra cosa. Fíjate que ya Aristóteles en su Ética se pregunta qué puede hacer feliz al hombre y enumera las cosas que no puede hacer feliz al hombre. La riqueza, el placer, los bienes materiales, la salud. Y son buenas, por supuesto que son buenas, pero hay algo más. Y llega a la conclusión que es el saber. Lo que hace feliz al hombre es el saber. Y mientras más grande, más perfecto, más bondad encuentra en lo que él sabe, más feliz es. ¿Te acuerdas la parábola de la perla? Ahí está, expresado con ese ejemplo, ¿no? Un tipo, comerciante en perlas, encuentra una perla fabulosa. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene para conseguir esa perla. Esa perla es una imagen de Dios.
Y lo que tenemos que hacer nosotros es vender todo lo que tenemos para conseguir a Dios. ¿Te das cuenta el ejemplo? Y claro, y ese comerciante, ¿no? Me imagino yo, tiene su perla en la mano después de haber hecho tanto sacrificio, y cómo goza contemplando su perla, que es la perla maravillosa, y eso es lo que a él lo vuelve loco, ¿no? Bueno, pero es un simple ejemplo. En cambio, en Dios no es un ejemplo, es lo que es. La realidad de Él es ser la perfección pura. Entonces, el que llega a tener la experiencia de Dios, ya todo lo demás es paja, como dijo Santo Tomás. Todo lo que yo he escrito me parece paja, comparado con lo que yo he visto, con lo que yo he experimentado. Y lo mismo le pasa a todos los contemplativos. Entonces ya todo lo de este mundo no tiene mayor importancia. Pero fíjate lo que es curioso, ¿no? Uno de esos místicos, por ejemplo, San Francisco de Asís. Ya hay que ver cómo San Francisco de Asís amaba a los vegetales, amaba a los animales, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, ¿verdad? Todos eran hermanos de él, porque todos son criaturas de Dios, y yo también. Entonces, el que ama esta perfección pura, se da cuenta que todo lo que hay le habla de Dios, porque alguna perfección tiene. Y por eso ama profundamente al mundo. Digo, a las cosas que hay en el mundo, no el mundo en el sentido de San Juan, ¿no? Fíjate que hay una anécdota de San Ignacio que explica muy bien esto. Uno de sus discípulos, el padre Rivadeneira, que quería mucho a San Ignacio, era su padre espiritual, ¿no? Y San Ignacio quería mucho a él porque era un muy buen muchacho. Y una vez ve que en el jardín, Santo Tomás ya de avanzada, con su bastoncito toca una flor y le dice, calla, calla. Entonces para Rivadeneira se acerca y le pregunta, ¿por qué hace callar a la flor? Y San Ignacio le dice, es que la estaba mirando y me habla de Dios con tanta fuerza que le he pedido que calle porque tengo que seguir yo solucionando el problema que tengo en la cabeza, ¿no? ¿Te das cuenta a dónde llegan los místicos? Todo les habla de Dios. Es que así debería ser. Todo debería hablarnos de Dios, porque en todo hay bondad, en todo hay belleza, en todo hay perfección, en todo hay unidad, en todo hay ser. Y deberíamos entonces a cada cosa mirarla como una huella de Dios. Por lo menos eso. Las cosas materiales, una huella de Dios. Nosotros, por la parte espiritual, imagen de Dios. Mucho más perfecta una imagen que una huella, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso mismo, estos místicos aman profundamente hasta los pecadores. Algo muy curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Un santo, ¿no? Debería sentir una repugnancia especial por una persona pecadora. No, porque ellos saben que sigue siendo una criatura de Dios. Y lo que hay que hacer es lograr que cambie, ¿no? Que salga de eso. Y eso se logra con amor y no con odio. Y por eso esos extraordinarios santos han sido siempre muy indulgentes con los pecadores. Con el pecado muy firme, ¿no? La condena al pecado absoluta. Pero el pecador no, porque el pecador es una criatura de Dios que puede cambiar, que puede salir de su pecado. Y ellos miran esa parte, no la otra. Claro, porque ellos están viendo siempre la huella de Dios en todo. Es bien difícil entender a un santo, ¿no? Imposible, imposible. Hacen cosas que uno dice, pero si esto no tiene sentido. Es que ellos están en el mundo sobrenatural, nosotros estamos en el mundo natural. Y de ahí que no lo podemos entender. Es otro mundo, es otra realidad. Y de ahí que los místicos se quedan callados, ¿no? Santo Tomás se quedó tan callado que nadie le sacó palabra, más que unos monosílabos, hasta que le pidieron hablar del cantar de los cantares. Ahí sí hablo. Pero antes, cuando la cosa no era Dios, no hablaba. De hecho, siempre se notó eso en Santo Tomás, cuando se ponían a hablar de cosas terranas, digamos, Santo Tomás se quedaba callado. Pero si se ponían a hablar de cosas religiosas, ahí sí, él participaba. Si no, se quedaba callado. Eso desde joven, fíjate.
O sea, ya era un místico desde joven. Esa inteligencia realmente sobrenatural que tenía él, ¿no? ¿Cómo pudo ser tan claro, tan preciso, abarcar tantos temas? Y por eso que en vida hubo una admiración por este teólogo fantástica. Al mismo tiempo, claro que lo odiaron otros, ¿no? Pero algunos de los que pelearon con él terminaron admirando la sabiduría de Santo Tomás. Hay varios casos que dejan testimonio, bueno, realmente nunca se había visto un hombre tan sabio y tan bueno como Fray Tomás. Bueno, Bonito testimonio. San Amor es uno, si no me equivoco, uno de los que trataba de que no tuviera, bueno, en general la orden a la que pertenecía Santo Tomás, que no tuvieran asignaturas para impartir en la universidad, Sí, porque decían, lo claro. criticaban fuertemente de que su orden, por su naturaleza, no podía estar enseñando en la universidad o algo así en la academia. Entonces, Sí, la no recuerdo, Universidad de París, la Universidad de en la París, San Universidad de Amor París era como, trataron de echarlos a los dominicos y a los franciscanos. claro. Y los franciscanos estaban representados ahí por San Buenaventura y los dominicos por Santo Tomás. Imagínate los que querían echar. Varios de ellos fueron muy enemigos de estos, pero algunos de ellos al final se dieron cuenta de la superioridad de estos dos, porque los dos fueron muy santos y muy sabios, ¿no? San Buenaventura escribió bastante, pero mucho menos, porque pronto lo nombraron obispo de no sé qué diócesis, no me acuerdo, en Italia, y además el general, el jefe de todos los franciscanos, que eran muchos. Entonces tuvo un trabajo que le impidió seguir trabajando, seguir escribiendo, seguir como Santo Tomás, que se dedicó nada más que a escribir, ¿no? Estudiar y escribir. En cambio, el otro tuvo otra. De hecho, Santo Tomás le ofrecieron ser abad de Montecassino y lo rechazó. Y le ofrecieron el Papa directamente. Las dos cosas, ¿no? Primero ser abad de Montecassino, lo rechazó. Después ser el obispo de Nápoles. Imagínate el cargo. Tampoco. No aceptó nada. Curioso a un fraile tan obediente, ¿eh? Y sin embargo eso no, le quitaba el tiempo que él necesitaba para estudiar y para dar a conocer. Y por eso no, su vocación era únicamente dar a conocer lo que él sabía. Escribir. Además, predicar. Desgraciadamente, tenemos notas de las prédicas de Santo Tomás. Sabemos que el efecto era impresionante. Se reunía tanta gente que incluso en Viterbo, como la iglesia de los dominicos era chiquita, se hizo un púlpito afuera, en la plaza. Y Santo Tomás salía al púlpito y ahí predicaba, en la plaza, porque no cabía la gente dentro de la iglesita donde él decía la misa. Entonces, para la predica salía afuera y predicaba en la plaza. Imagínate el efecto que tenía la prédica de Santo Tomás. Pero claro, él nunca escribió la prédica. Él la decía nomás. Y generalmente con los ojos cerrados o mirando el cielo. Pero se transformaba su cara. Y bueno, todos sabemos que el tono es lo que hace la canción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo diría él lo que diría para que emocionara a todo el mundo? Mucha gente lloraba durante las prédicas de Santo Tomás. Ya se lo quisiera un predicador lograr eso con su prédica, ¿no? Y Santo Tomás lo lograba. Pero los pocos relatos que tenemos no nos dicen nada hoy día. En cambio, estas otras sí, qué inteligencia extraordinaria. Bueno, yo creo que nos pasamos ya del tiempo. Sí. Tú tenías unas preguntas que hacerme, las vi recién ahora, fíjate, no las había visto antes. Y lo dejamos para la próxima entonces. Sí, para la próxima. Estuvo buena esta Si profundidad. tienen más preguntas, mándamelas. Ya pues, yo las voy a pedir Y la ahí. próxima la voy a dedicar al universo y ahí va a aparecer el problema de la materia y la forma que me Perfecto. preguntaste, ¿no? Sí, porque eran unas dudas que me habían manifestado por una vía interna y otros amigos directamente. Así que ya saben, si tienen dudas, vayan comentando ahí los videos. Le agradecemos al profesor nuevamente. Nos estamos encontrando la próxima semana. Estuvo muy interesante hoy día esta profundización de la Teodicea que habíamos comenzado la semana anterior.
Así que, amigos en la casa, que estén muy bien. Profesor, cuídese, que esté muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Conforme, si Dios quiere, claro.